Hola amigos, buenas tardes. Misma bomba que le mostré hace un tiempito. Esa que estaba toda tapada de mugre, bueno, la lavé un poquito con thinner, pincelito. No andaban los inyectores, uno goteaba, los otros tres largaban un chorro pero no pulverizaba. Así que bueno, como está sucediendo lamentablemente en nuestro país, la gente de clase baja o media baja no tiene por ahí el suficiente bolsillo como para, o la suficiente espalda, respaldo económico como para hacer una bomba nueva, reparar los inyectores. En algunos lugares por cada inyector reparado cambiando tobera cobraban algo de 4.000 pesos por cada uno, más 18, 22.000 pesos de la bomba, 22 más 4, 8, 12, 16. Imagínense, este hombre es profesor, no tiene un gran sueldo, por así decirlo. Así que bueno, iba a dejar parado el auto, se lo pedí, cargué thinner. Si van a ver este video, les aclaro que es porque anduvo todo totalmente. No sé si es bueno o malo lo que yo hago. Creo que acá hay un par de bombistas, y un bombista amigo acá de Colón me había dicho alguna vez que para limpiarla y destrabarla en caso de que no anden bombas o inyectores, los meta en thinner. Así que bueno, en esta misma botellita cortada, lo dejé toda una noche a los inyectores sin desarmarlo ni nada. Algunos se van a reír por lo básico de lo que yo hice, ¿no es cierto? Pero bueno, les puede servir a muchos, y el que tenga como para hacerlo reparar, por supuesto, bienvenido sea, que lo repare y se dejan de hacer estos experimentos, por así decirlos, y si ustedes quieren llamarlo así. La cuestión es que la limpié a la bomba, quiero decir que le saqué todo el combustible, coloqué en la manguera, en la entrada de la bomba, coloqué una botella con thinner, 1 litro de thinner, y la hice funcionar. Purgué, por supuesto, y luego la dejé trabajando y cada tanto le iba dando, como ven acá, a ver si estamos por acá. Acá tenemos la llave con lo que es el eje de la bomba. Entonces la hice trabajar y fíjense. Creo que se ve perfectamente ahí, ¿no? Sí, se ve bien. Así que miren. Por supuesto, esto cuando gira el arranque está en marcha el motor, esto pulveriza perfectamente. Yo lo estoy haciendo con una llave, ¿ven? Así que bueno, el amigo y cliente se salvó de pagar una fortuna, va a tener su autito y yo por supuesto cobrando mi trabajo. Bueno amigos, espero que les sirva y cualquier cosita, como siempre, en la caja de comentarios. Chau chau.